la pantalla es la lista de ejercicios que corresponde con este segundo parcial. Vamos a tener varias listas, pero esta es la primera de este segundo parcial. Y vamos a utilizar entonces la definición para hacer las derivadas de esas funciones algebraicas. Vamos a ver en la clase de hoy la continuación de lo que nos quedamos la clase del día jueves. Y se trataba entonces de ir armando un formulario ya de varias funciones. En particular nos hace falta, por ejemplo, lo que es la demostración o la fórmula para la función cociente. Y también, de hecho, podemos utilizar una fórmula antes, combinarla con otra para obtener esa fórmula de la función cociente. Si nos fijamos primero en la función recíproca de una función, en 1 entre g, por ejemplo, o 1 entre h. Entonces, la idea es básicamente la misma que hemos venido manejando a lo largo de nuestra demostración del día jueves. Nada más que, entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a demostrar la fórmula para esa función cociente, perdón, para la función recíproca. Y después vamos a tratar de utilizar las dos fórmulas que ya tenemos, de tal manera que vamos a empezar a jugar un poquito con lo que es la composición de funciones, lo cual también es una fórmula que vamos a necesitar. Entonces, nada más denme un medio minuto en lo que cierro varias ventanas que tengo aquí abiertas en la computadora, aunque ustedes no lo ven, porque si no se empieza a poner cada vez más lenta la computadora. Bueno, ya. Entonces, les decía, aquí compartida ahorita en la pantalla tenemos lo que es la lista 6. Y entonces se trata prácticamente de lo mismo que hemos venido haciendo nosotros ya con todos los ejemplos que hemos visto, nada más que de manera bastante puntual. Y aquí la sugerencia para esta lista es que recuerden que tenemos mucha álgebra, mucha álgebra. Entonces, vamos a hacer un ejemplo más al rato de lo que es esta lista, el ejemplo 12 sobre todo, porque todavía no hablamos, por ejemplo, de potencias fraccionarias, no hemos hablado de potencias negativas tampoco. De hecho, ahorita vamos a empezar a hablar de potencias negativas para complementar nuestra fórmula para potencias de funciones. Si ustedes recuerdan, habíamos hecho la observación de que como utilizamos prácticamente lo que fue el teorema del binomio de Newton, entonces solamente era válida esa fórmula para ciertos casos. Hablábamos de potencias naturales, desde potencia 1 hasta la última, ¿no? Pero nos hacían falta potencias negativas, también potencias fraccionarias, y de hecho el problema es que de ahí pues nada más tenemos que dar un pequeño salto de fe ya para pasar a cualquier tipo de potencias, incluidas potencias que sean ya no números fraccionarios, sino números reales en general, por ejemplo, números trascendentes, ¿no? Tendríamos que hablar un poquito acerca de lo que es el significado, por ejemplo, de elevar una x a la logaritmo natural de 2, digamos, o elevar x a la de 3pi, cosas de ese estilo, ¿no? Pero vamos a dar entonces ese pequeño salto de fe y después vamos a platicar acerca de ese otro tipo de potencias. Primero, lo que me interesa, les voy a compartir entonces la pizarra de aquí de Zoom. Lo que me interesa mucho, por cierto, ya estoy grabando, déjenme ver. No recuerdo si ya le puse, no. Recording in progress. Les decía, lo que me interesa en esta clase es seguir con las demostraciones de esas fórmulas para ver de dónde vienen, para evitar esa parte sobre todo que les dijeron a ustedes, a la mayoría seguramente en nivel medio superior, de que nada más aprendieran las fórmulas y las empezaran a aplicar. Las fórmulas vienen precisamente de nuestra definición del límite. En particular, entonces, vamos a ver ahora lo que es la fórmula para la función recíproca.
Perdón, ya le estoy poniendo mal el acento aquí. Es decir, dada una f de x distinta de 0 de preferencia, la recíproca, déjenme ponerle así, la recíproca es 1 entre f de x. O bien, bueno, después vamos a hablar de la parte de los exponentes, porque ahí es donde vamos a empezar a tener pequeñas confusiones, sobre todo cuando hablamos del exponente menos 1. Entonces, recíproca, simplemente la vamos a trabajar de esta manera. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a tratar de encontrar la derivada respecto a x, de una función así, 1 entre f de x. Según nuestra definición, esto es el límite cuando h tiende a 0, y lo vamos a escribir de esta manera. 1 entre f de, perdón, déjenme ver, utilizando la notación, 1 entre f nada más, así, evaluada en x más h, menos 1 entre f evaluada en x, todo entre h. Ahora bien, esa notación lo único que nos dice es que tenemos que escribirlo de la siguiente manera, que de hecho a lo mejor podríamos haberlo hecho desde el inicio, nada más que otra vez, la idea de hacerlo de esta manera es recordar que hay una diferencia entre lo que es este tipo de expresión y cuando utilizamos el exponente menos 1, porque exponente menos 1 aquí prácticamente está prohibido cuando hablamos de recíprocas, porque el exponente menos 1 se reserva para la función inversa como notación de función. Entonces, a lo mejor ahorita hablamos un poco más de eso, pero esto termina siendo ¿quién? 1 entre f de x más h menos 1 entre f de x, todo entre h. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aquí no nos queda de otra más que hacer la resta de estas dos funciones, de estas dos fracciones. No las podemos evaluar así. Nuestros teoremas de límites no van a funcionar. O al menos no muy bien que digamos. Tenemos que hacer entonces la operación. Si hacemos la operación, nos queda límite cuando h tiende a 0. Y aquí va a quedar entonces una fracción bastante más grande, con denominadores f de x más h por f de x. Y en la parte de arriba vamos a tener entonces f de x menos f de x más h. Ahora bien, esto podemos seguir simplificando. Esto es límite cuando h tiende a 0 de ahora solamente una fracción. H por f de x más h por f de x. Todo esto dividiendo a quién? A f de x menos f de x más h. Y ¿alguien recuerda, o si es que lo vieron, si es que lo conocen, cuál es esta derivada? ¿Alguien recuerda cómo debería salir? Era el logaritmo, ¿no? Logaritmo natural. No. ¿De cuál, profe? De la recíproca. Derivada de 1 entre f de x. Mm, no era esa, pero a la... Ah, pero dijo que a la menos uno ahorita no, ¿verdad? Bueno, sí. O sea, bueno, y aprovechando entonces, aquí vamos a hablar de lo siguiente.
Esta función como tal, 1 entre x o 1 entre f de x, la podríamos denotar como f de x aquí con paréntesis a la menos 1. Porque esta resulta que no es lo mismo, al menos no en notación, que f menos 1 de x. Porque reservamos esta notación para la inversa. Entonces aquí, mucho cuidado, una cosa es la inversa y otra cosa es la recíproca. No Ah, son ok. iguales. Sí, sí, la recíproca era la que multiplicabas por, bueno, por ejemplo, pues sí, la recíproca, ¿no? Y te entregaba el uno, eh, creo. Exactamente, pero como multiplicación. Y la inversa Ajá, es la que también daba el 1. Bueno, no tanto así el 1, sino más bien la función identidad, pero mediante la composición. Ahorita todavía no hemos visto la composición. ok. Entonces, ¿cuál era la derivada? Nada más para recordar. La derivada de esta, así, como recíproca. O si lo quieren ver como función exponente o como potencia, sería con exponente menos 1. ¿Qué les daría entonces? Pues sería menos uno sobre f de x al cuadrado, ¿no? Ajá, pero no nos haría falta algo ahí. Algo nos hace falta, ¿no? No, la verdad, no sé. Bueno, ya contestaron dos. ¿Dónde están los otros 31? ¿Alguno de los 31 sabe qué nos hace falta por aquí? Ya su compañero ya nos dio gran parte de lo que es la fórmula, pero nos hace falta un pedacito. De los otros 31, no, ¿cómo que más si no estamos en integral todavía? ¿Qué pasó, jóvenes? Pues no, ni casi. Aquí si le suman algo, ya no es la derivada. Eh, por la, por la derivada de x. Exactamente por la derivada de la función respecto a x. Entonces Así. aquí todavía haría falta multiplicar por la derivada de en dx, ahora solamente de la f. Por eso, de hecho, pedíamos aquí esta parte. Primero, para que se pueda evaluar la función y además, porque sigue siendo 1 entre la función, de hecho ahora al cuadrado, y entonces no tendría sentido si esto, por ejemplo, fuera un cero, ni siquiera tendría sentido la función recíproca y mucho menos la derivada. Pero además, tendríamos que pedirle, por ejemplo, que fuera derivable, como en la mayoría de los casos de estas fórmulas. Pero entonces, ¿por qué estamos escribiendo esto? Porque si se fijan aquí en esta parte, ya podemos empezar a aplicar ahora sí teoremas de límites. Nada más que vamos a aplicarlo de una manera muy particular. En vez de aplicarlo para lo que es límite de un cociente, porque aquí el límite de un cociente pues no va a funcionar muy bonito que digamos, lo que vamos a hacer es separarlo en límite de un producto, pero ese producto se va a ver de una forma muy especial. Esto es límite cuando h tiende a cero, primero de 1 entre, y vamos a sacar este paréntesis de aquí. Vamos a poner 1 entre f de x más h por f de x. Y luego por límite cuando h tiende a cero, solamente ahora, ¿de quién es? Déjenme borrar esta parte de aquí. De f de x menos f de x más h entre h. Y ustedes díganme estos dos límites cuánto valen. Por ejemplo, aquí, si nosotros estamos diciendo que la función evaluada en x es distinta de cero, entonces sí podemos calcular este límite sin ningún problema, no se va a indeterminar lo que tenemos en la fracción.
Y cuando la h tiende a 0, f de x más h, que es de hecho lo único que depende de la h, tiende hacia f de x. Otra vez, la cuestión de que entonces le tenemos que pedir a la función que sea continua, etcétera, etcétera, etcétera. Pero entonces aquí nos va a quedar 1 entre f cuadrada de x. Y ahora díganme también, ¿esto quién sería? Es la derivada de f de Es la x. derivada, exactamente es la derivada, pero ¿con qué pequeño detalle? Pues está con signos contrarios. La parte del numerador está con signos Sí, contrarios, está al pero eso revés. no nos debería causar ningún problema, porque entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto es el límite. Cuando h tiende a 0, vamos a escribirlo, aunque no creo que sea necesario, pero para evitar cualquier duda que pudiéramos tener. Y vamos a cambiar el signo, vamos a factorizarlo, y ahora sí se va a ver igualito que la derivada. F de x más h primero, menos f de x, y todo entre h. Y ahora sí, ya podemos escribirlo sin ningún problema. 1 entre f cuadrada de x por, y ahora menos f, perdón, la derivada. Vamos a seguir respetando la notación, todavía no vemos la otra. Menos la derivada respecto a x de f de x. Y al final entonces llegaríamos a esto, ¿no? Ya nada más el signo que está aquí adentro del paréntesis, lo multiplicaríamos y ya llegaríamos a este de acá. Pero entonces, si se fijan, le estamos dando la vuelta a lo que es el teorema del cociente de los límites, o el límite de un cociente, mejor dura mediante un producto. Y funciona bastante, bastante bien. Aquí no es necesario estar aplicando ningún artificio algebraico de estar sumando cero o cosas por el estilo, como lo hicimos el día jueves. Y resulta bastante, bastante sencillo. Ahora bien, ¿por qué lo estamos haciendo de esta manera? Y primero vemos esta fórmula que generalmente no viene en los formularios, pero que sí sería muy bueno que nosotros la consideremos. Porque resulta entonces que con lo que vimos el día jueves y esto que estamos viendo ahorita, va a resultar mucho más sencillo trabajar con el cociente de dos funciones, ya directamente con esto que acabamos de ver, en vez de estarlo viendo mediante artilugios algebraicos. Sí se puede hacer, de hecho, por ejemplo, en el Spivak lo maneja de esa manera, pero podemos trabajarlo también así, como si lo viéramos como un producto de dos funciones, donde una de ellas es precisamente una función cociente. Ahorita lo vamos a ver, pero antes, ¿dudas? ¿Me permite copiar? Sí. Profe, por ejemplo, yo ahí, ¿por qué? Bueno, yo ahí tengo duda de por qué lo pasó al cuadrado hacia abajo. Por la parte de aquí. Déjame cambiar de color. En este límite nada más, lo único que depende de h es esta parte, es f de x más h. Todo lo demás, el 1 y el f de x, realmente no dependen de h. Entonces, solamente aplicaríamos el límite aquí. Y entonces, cuando h tiende a 0, f de x más h tiende a f de x. Pero entonces lo tendríamos dos veces. Una por la parte del límite, cuando la h tiende a 0, y la otra por la que de por sí aparecía, el 1 entre f de x. Y al final quedan multiplicándose y nos da 1 entre f cuadrada de x. Aquí, otra vez, la cuestión de la notación. Recuerden que ese es un aspecto un tanto engorroso que lamentablemente pues nos tenemos que ir acostumbrando a ir diferenciando ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo aquí, f cuadrada de x, lo que significa f cuadrada de x, pues no es más que un abuso de la notación. En realidad deberíamos ponerlo así, f de x al cuadrado. Y donde esto significa, pues, f de x por f de x. Entonces es un abuso de la notación, pero generalmente funciona bastante bien. Ahora bien, ¿cuál es el problema? Bueno, vamos a hablar también otro poquito acerca de lo que es esta notación. De aquí ya desde el inicio nos empieza a causar problemas con la recíproca, por ejemplo. Cuando hablamos de f a la menos 1, no hablamos de un exponente, sino que más bien hablamos de
una función inversa. Pero si es cualquier otro número, resulta que entonces ahí sí lo podríamos considerar como una función potencia. Es decir, es una función elevada a algún exponente. Pero resulta que tenemos más cuestiones respecto a lo que es la notación. Por ejemplo, ¿como cuáles? Vamos a ver si nos alcanza aquí este pequeñito espacio. ¿Como cuáles? Bueno, si ustedes recuerdan, tenemos derivada respecto a x de f. Y esta generalmente también la vamos a empezar a denotar así, como f'. Ahora bien, esto debería ser una comilla. Pero, entonces, a veces nada más la denotamos así, como f, y la parte de que sea prima, de repente pareciera un 1. Entonces, hay que tener cuidado con eso también. No es que sea f a la 1, sino que más bien es f'. El problema es que cuando lo escribimos en el pizarrón o aquí en este recurso que nos da Zoom, pues es un poco complicado, ¿no? Darle la curvita siempre. Y luego por las prisas, pues nada más le ponemos ahí como si fuera una comilla. Ahora bien, ¿a qué vamos con esta aclaración? Si nosotros tomamos la derivada respecto a x ya de una f' de x, entonces esto se convierte en una doble derivada. Y esto podríamos denotarlo de varias maneras. Una es así, como f' de x, con dos comillas. Ahora bien, si ustedes en algún momento necesitaran eh, derivar varias veces una misma función, por ejemplo, unas 5 veces, pues esto ya se empieza a volver demasiado engorroso. Estarle poniendo 5 comillas a una función. Pero entonces, lo que hacemos para evitar ese problema, porque luego sí hacer derivadas de orden quinto para alguna función, o mínimo de orden 3 en física. Por ejemplo, la aceleración es la segunda derivada. Y si ustedes quieren saber cómo cambia la aceleración también, pues sacan una tercera derivada. Pero entonces, estas también a veces las denotamos así, como f al cuadrado, pero con un paréntesis. Y entonces el paréntesis ya nos está indicando que en realidad es una derivada segunda. Oiga, profe, ¿Y qué eso, pasó? bueno, es que yo llegué a ver en un libro, porque siempre derivadas de orden superior las he manejado con la comilla, pero Ajá. si se quiere usar notación de Leibniz, se pone d a la 3 sobre dx a la 3, por ejemplo. Sí, también. Por ejemplo, Ah, esa es entonces sí es. otra. Ah, ok. Sí, sí, sí. Es que Eso lo llegué a sería ver. también otra forma. Que de hecho, esa forma es muy recurrente cuando llegan a su curso de, déjenme recuerdo, ecuaciones diferenciales. En ecuaciones diferenciales o incluso, seguramente ahorita en su curso de análisis vectorial, igual y también ya están viendo lo que son las derivadas parciales. Las derivadas parciales son derivadas de funciones que dependen de varias variables. Entonces, ahí no podemos hablar de solamente una derivada, sino que, de hecho, deberíamos derivar respecto a cada una de las variables, x, y, z, w, las que tengamos. Y esas se llaman derivadas parciales. Ya no hay como tal una derivada total. Lo que es la derivada total se sustituye por, es una cuestión ya un tanto extraña, es una matriz que de hecho se llama jacobiano. Entonces los jacobianos lo que hacen es de alguna manera mediante un operador, una pequeña matriz, sacan todas las derivadas posibles respecto a cada una de las variables de nuestra función. Y además, si tenemos ya una función que es de varias variables y además está compuesta por dos o tres funciones, por ejemplo, funciones coordenadas, si ustedes van de R3 a R3, pues entonces ahí sí va a ser una matriz, por ejemplo, de 2 por 3 o de 3 por 3. Ya se empieza a complicar demasiado todo eso. Y la notación igual, no, a veces no ayuda mucho. Pero entonces aquí igual, como lo dice su compañero, en cálculo diferencial eso sí lo van a encontrar. A veces es d cuadrada entre d al cuadrado. D,
d de x cuadrada de f. También así podemos denotar a lo que es la segunda derivada. Profe, Cualquiera de las dos es correcta. y ¿Qué no, pasó? bueno, por ejemplo, para este tipo de derivadas, ya cuando son de orden triple, de orden, como dice usted, ¿no? Más. ¿No sería más fácil ya utilizarla con y? Así, por ejemplo, y y dos comillas, o y y cinco comillas y así. Bueno, el problema sigue siendo el mismo porque lo que tratamos de evitar tanto con con la notación de Leibniz y con la notación de Newton, pero modificada mediante un exponente entre paréntesis, es, por ejemplo, si ustedes lo ponen como y, pues aquí una quinta derivada sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, pues eso ya se ve incluso raro, ¿no? Ah, ok. Incluso a la vista como que choca un poco, digamos. Ujú. Para eso, bueno, pues nos inventamos este tipo de notaciones, la de Leibniz ya con exponentes, o la de Newton modificada un poquito, que la de Newton se supone que es esta, la de la de las comillas. Nada más que como yo les decía en algún momento, en realidad Newton lo que había ideado era ponerle puntos, entonces 1, 2, 3, 4, 5, pues también se ve medio extraño, ¿no? Así que se modifica la notación de Newton y se le pone un exponente que nos indique el orden de la derivada, pero entre paréntesis, para evitar confundirlo con f cuadrada. Eso es el punto de todo esto. Si ustedes ven que el exponente está entre paréntesis, se trata de una derivada. Si no está entre paréntesis y nada más aparece así, es un abuso de la notación. Lamentablemente luego los matemáticos, también los físicos, abusamos bastante de la notación misma que nosotros proponemos, porque a veces es más cómodo. En vez de estar escribiendo tanto paréntesis y por fuera el cuadrado, bueno, pues hacemos un pequeño abuso, sobreentendemos cada que, cada que lo vemos que esto se trata de f cuadrada de x y significa multiplicar dos veces la f. A eso es a lo que quería llegar. Tengan cuidado con la notación, nada más. Y bueno, estamos viendo todas estas variantes, ¿no? Para que tengan cuidado cuando los vean. Y en nuestro caso particular, al menos para este ejercicio, tener cuidado con la recíproca y la inversa, porque no son lo mismo. La inversa, como decía su compañero, cuando multiplicamos la inversa, no, perdón, la recíproca, cuando la multiplicamos por la original nos da 1, pero la inversa, cuando la componemos con la original, nos da la función identidad, que de alguna manera también es un 1, solamente que es el uno de las funciones. La función identidad, también por eso se le llama así, es el idéntico, ya no podríamos decir multiplicativo, pero sí es el idéntico bajo la composición, compositivo tal vez podríamos decir. Funciona precisamente como el 1, pero bajo la composición. Y resulta que la composición en las funciones cumple la función de la multiplicación. Ya hemos hablado un poquito acerca del aspecto del cálculo como si fuera análisis funcional y resulta que la multiplicación pues no nos gusta mucho y preferimos la composición. Resulta que la composición funciona mucho mejor dentro de lo que es el aspecto de las funciones que la multiplicación como tal. La multiplicación la dejamos para los números y la composición para las funciones. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Como les decía, ahora lo que vamos a hacer es demostrar nuestra definición de la fórmula para el cociente. Y nos quedan 5 minutos, seguramente sí nos va a alcanzar porque es algo muy rápido, pero por si nos desconecta, pues ya saben, ¿no? Nos volvemos a conectar, por favor. Y entonces, ahora, cociente. Vamos a derivar. Ay, perdón, no sé qué estoy pensando. Cociente. Entonces, vamos a derivar ahora d en dx de f entre g de x, el cociente. Ahora bien, en vez de límites, ¿qué es lo que vamos a hacer? Esto, a final de cuentas, es la derivada respecto a x de un producto, solo que el producto se ve muy extraño. Esto es f de x entre 1, perdón, por 1 entre g de x. Y ahora sí, aplicamos entonces nuestras dos fórmulas. Primero la de producto. La de producto, ¿qué nos diría? Bueno, pues primero es entonces f
por, no, perdón, al revés. Primero va, bueno, podremos escribirlo de cualquiera de las dos maneras, pero déjenme escribirlo así primero. 1 entre g de x, que sería nuestra primera función, multiplicada por la derivada, ahora sí, respecto a x de f de x. Luego más, y ahora sería f de x, ahora sí, por la derivada respecto a x de 1 entre g de x. Les digo, va a ser más rápido esto, porque resulta que entonces aplicamos primero la fórmula de producto y después, aquí en este cachito nada más, vamos a aplicar la fórmula que acabamos de sacar. Y nos queda 1 entre g de x por la derivada respecto a x de f. Y luego más f de x que multiplica, y aquí dentro va todo esto, a menos 1 entre g cuadrada de x por la derivada respecto a x de g de x. Ahora sí. Y haciendo todo esto y haciendo un poco de álgebra, si se fijan aquí tenemos 1 entre g de x, pero aquí está 1 entre g cuadrada. Bueno, pues sin ningún problema podemos poner un solo cociente, donde el denominador común sea g cuadrada de x. ¿Pero qué es lo que va a tener que pasar? Bueno, pues aquí nos va a hacer falta. Algebraicamente nos hace falta para este denominador g cuadrada. Pues entonces lo compensamos con la multiplicación. G de x por la derivada respecto a x de f de x. Y aquí este menos y la f de x. Y la derivada la ponemos aquí arriba para que se vea justo como nos sale la fórmula de siempre. Derivada respecto a x de g de x. Sin meternos con límites. Ya podemos empezar a utilizar las fórmulas ahora sí. A menos que los ejercicios digan, demuéstrese por definición. Pero ahora ya podemos utilizar las fórmulas para obtener nuevas fórmulas, lo cual es bastante extraño, pero también bastante común. ¿Alguna duda en esta? ¿En la fórmula del cociente? Bueno, para que pudiera poner el g de x abajo, ¿qué fue lo que hizo, perdón? Es que me tuve Ah, que levantar. lo que pasa es lo siguiente. Aquí, para extender el g cuadrada, si se fijan aquí solamente tenemos 1 entre g. Bueno, pues ¿qué pasa si nosotros ponemos aquí g de x arriba y g de x abajo? Ahora sí, ya tendríamos g de x cuadrada como denominador común, pero entonces arriba se va a quedar todo esto, que es g de x por la derivada de f de x. Ese es Ah, el ok, artilugio algebraico que estamos utilizando. ya. Bueno, dudas, queda un minutito, pero nos vamos a volver a conectar porque hace falta hablar de la función inversa y en particular antes de la composición de funciones. ¿Dudas? En la composición. Bueno, no, primero vamos a hablar de otra cosa. Antes de la parte de la composición, que ya yo creo que va a ser la última o tal vez la penúltima fórmula que vamos a necesitar, porque, bueno, al menos hablando de las funciones algebraicas, porque de ella podemos derivar también una fórmula muy bonita para calcular la derivada de una función inversa. Si nosotros Profe, no sabemos, ¿qué pasó? perdón, no sé si tiene el apunte de hace rato, nada más para tomarle captura y ya no interrumpir. Lo voy a subir. Ah, ok, gracias. Recording in progress. Sí, de hecho, voy a subir los videos de la semana pasada. He estado un tanto atareado con algunas situaciones por ahí que me han surgido. Entonces no he podido hacer las conversiones de todos los videos y tampoco subirlas. Entonces, ahorita que termine la clase, voy a ir subiendo los videos y los apuntes que he ido guardando de la semana pasada. Nada más tengan un poquitito de paciencia. Pero voy a subir todo el día de hoy, ahora sí, prometido. Y Gracias. pues también voy a subir lo de esta clase. No agradezca. Profe, Entonces, ¿qué pasó? ¿cree que nos dé
tiempo hoy para resolver, por ejemplo, un ejemplo de la lista que ya subió? Sí, de hecho vamos a resolver ahorita uno, a lo mejor no igual, pero sí lo que me interesa ahorita es extender, de hecho de una vez lo escribimos, extendemos la fórmula. Perdón, de repente mi cabeza y mi mano están desconectadas. O se le adelanta mi mano a mi cabeza, no lo entiendo. Extendemos la fórmula, ahora sí. Extendemos la fórmula de potencias. Y ahí vamos a ver un ejemplito de cómo se comporta, por ejemplo, la raíz cuadrada, que es parecido al que viene en la lista. Ahorita el 12 que les decía. La fórmula de potencias para abarcar más exponentes. O más números, más posibilidades de exponentes. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos la derivada respecto a x de x a la n y habíamos utilizado de una manera bastante superficial lo que era el teorema del binomio, mediante los binomiales, etcétera, etcétera. Y habíamos llegado a la conclusión de que esto era n por x a la n menos 1. Pero decíamos que la n era entonces un número natural porque así lo requiere ese teorema. Entonces, déjenme les comparto el ejercicio que vamos a hacer ahorita, aunque un poquito modificado, pero se hace prácticamente igual que como lo vamos a hacer aquí en el pizarrón. Y les estoy hablando del ejercicio 12. El ejercicio 12 tiene una raíz, pero si ustedes recuerdan, las raíces, en particular aquí, la raíz cuadrada, tienen que ver con exponentes. ¿De qué manera? Por ejemplo, raíz de x, viéndolo como exponente, ¿qué ponemos aquí arriba? Un medio. Exactamente, muy bien, un medio. En general, cualquier raíz de grado n, entonces esto se ve como x a la 1 entre n. Siempre es propiedad de exponentes. O por definición, como lo quieran ver, o por convención. Entonces, las raíces de grado n siempre son exponentes fraccionarios. Eso va a ser lo primero que vamos a abarcar. De alguna manera ya abarcamos lo que serían los exponentes negativos, mediante lo que es la división. Pero vamos a analizar qué pasa con este tipo de exponentes, con los exponentes fraccionarios, en particular el de x cuadrada. Y este se va a parecer mucho lo que vamos a hacer con el ejercicio 12. Porque además no hemos visto, por ejemplo, ejercicios donde salgan raíces. Entonces regresamos a nuestro pizarrón de Zoom. Ahí está. Entonces, primero, les decía, para enteros, en particular, si n es igual a 0, entonces x a la n es igual con 1, una constante. Entonces, su derivada, 0. Es 0. Entonces ya, estamos abarcando uno de los números enteros. Solamente teníamos a los naturales, ahora también al 0. Si n es negativo, es un entero negativo, entonces, ¿de dónde provienen los enteros negativos? O más bien, ¿qué originan los enteros negativos cuando lo vemos como un exponente? X, por ejemplo, vamos a hablar ya directamente de menos n. ¿Esto qué significa? 1 sobre x a la n. Es una fracción. La recíproca, Exactamente, es una ¿no? fracción. Exactamente, el recíproco de x a la n. Muy bien. Y para estas entonces, pues resulta que ya tenemos una derivada. Ya podemos. Por eso también era importante ver la primera fórmula que estudiamos el día de hoy, no solamente para la parte de la derivada de un cociente, sino que ahora ya podemos extender nuestra fórmula a cualquier negativo. Ya podemos derivar. Y entonces, vamos a ver, derivada de respecto a x de x a la menos n,
pues resulta ser la derivada respecto a x de 1 entre x a la n. Y esta, pues ya sabemos quién es. Resulta ser quién. Esto es menos 1 entre x a la n. Y aquí vamos a tener un poquito de cuidado. Al cuadrado por la derivada respecto a x, ahora solamente de x a la n. Eso es lo que nos decía esa fórmula. Aquí de alguna manera ya estamos utilizando también lo que es la función composición. Estamos componiendo una función. Nada más que la composición todavía se puede ver también como una operación sobre otra. Por ejemplo, una división y después la potencia. Pero esto ya es una composición de funciones. Entonces, más adelante podríamos seguirla utilizando para hacer esta misma demostración, pero mediante la composición de funciones. ¿A qué llegamos entonces? Bueno, esta ya la sabemos derivar también, ya tenemos nuestra fórmula. Esto es menos 1 entre x a la 2n ahora, y esta es n por x a la n menos 1. Y entonces, díganme ustedes, ¿esto cómo se simplifica al final? Me quedaría como la derivada, ¿no? Sí, pero simplificación algebraica, digamos. ¿Cómo quedaría? Para empezar, el menos, ¿no? Luego la n, tal vez. Y esto multiplicando ¿a quién? A x a la, si lo quieren ver así, x a la n menos 1 entre x a la 2n. Y haciendo un poquito de álgebra aquí con todo esto, ¿cómo se vería entonces? Pues esto es, déjenme ver, menos n por 1 entre x a la n más 1. A ver, déjenme ver. Menos 1, 2n, sí, n más 1. Pero, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Pues aquí resulta que esto también lo podemos ver como menos n por x a la menos n menos 1, aplicando propiedades de exponentes nuevamente. Pero si se fijan entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pues aquí tenemos este menos n, lo podríamos poner entre paréntesis. Nuevamente, estamos viendo que se comporta igualito que la fórmula que ya teníamos. Bajamos el exponente así completo con todo y su signo en este caso, y al exponente le restamos 1. Es básicamente la misma fórmula, pero ahora para exponentes negativos. Entonces estamos viendo que funciona bastante bien esta fórmula de aquí para naturales. También funciona para el cero. Realmente no hay mucho que hacer. Aquí, a ver, déjenme ver. Así. Es una constante, tiene derivada cero. Y entonces, para los enteros negativos, sigue funcionando. Se baja el exponente y al exponente se le resta 1. El problema empieza con, por ejemplo, la raíz cuadrada o con los fraccionarios en general. Entonces, bueno, antes, ¿alguna duda con la parte de los enteros negativos? No. Bueno, vamos a ver entonces, ahora sí. Extendemos a fracciones ahora. Veamos un ejemplo. ¿Cómo se comporta, por ejemplo, para para raíz cuadrada? Entonces, derivada respecto a x de raíz cuadrada de x. Es decir, esto a final de cuentas va a resultar en derivada respecto a x de x a la 1 medio. Ahora bien, esta parte la vamos a tomar en cuenta más adelante, cuando queramos hacer la comparación. Pero entonces, ¿cómo le hacemos con la raíz cuadrada? Esto, ahora sí, no nos queda de otra más que aplicar límites, porque no sabemos cómo podríamos utilizar alguna fórmula anterior para esta sección. Límite, cuando h tiende a 0,
de, ahora, raíz cuadrada de x más h menos raíz de x, todo entre h. Y aquí entonces ustedes díganme, ¿qué tenemos que hacer para poder evaluar esos límites sin necesidad de tener la raíz cuadrada? Para tratar de hacer alguna simplificación. Por el conjugado. Exactamente. Entonces aquí, la idea, casi siempre que vemos este tipo de raíces, y es la idea, déjenme regresar tantito, es la idea que entonces tenemos que aplicar en estas funciones, déjenme poner aquí, las que tienen raíces, la 12, la 13 y la 15. Esa va a ser la idea que tenemos que aplicar. En el caso, por ejemplo, de la 15, tenemos otro tipo de conjugados. Si ustedes recuerdan, hay algo que se llaman diferencias de cuadrados, o diferencias de cubos o sumas de cubos. Entonces, en esos casos, por ejemplo, vamos a tener una raíz cúbica de x más 1, luego menos una raíz de x también cúbica, y entonces esto, para que nosotros quitemos las raíces cúbicas y solamente quede x más 1 menos x, perdón, aquí h en vez de 1, para que nosotros podamos hacer esto, vamos a tener que utilizar algo que se llaman conjugados cúbicos. Y por eso es que aquí viene solamente hasta ese grado, porque ya para de grado 4 es bastante más complicado. Pero todavía los conjugados cúbicos son manejables. Díganme ustedes, yo esperaría que sí lo recuerden, si nosotros tenemos a cúbica menos b cúbica y esto lo queremos factorizar como a menos b, ¿qué ponemos aquí en este otro factor? Sería A más AB más B. Nada más que estos van al cuadrado, ¿no? Ah, sí, perdón. A cuadrado más AB más B cuadrada. Sí, está bien. Entonces, sería así. Bueno, esto es lo que le llamamos entonces conjugados cúbicos, porque juegan el mismo papel que los conjugados cuadráticos, nos dan una diferencia de cuadrados. Eso es lo que vamos a necesitar en este caso. Pero ahora, si lo multiplican arriba, pues también hay que multiplicarlo abajo. Entonces, en el caso del 15, van a tener que utilizar esto de aquí. En el caso del 12 y del 13, pues van a ser conjugados normales, digamos, conjugados cuadráticos. ¿Qué es lo que vamos a utilizar ahorita en la demostración que estamos viendo, en esta? Como ya dijeron, pues vamos a utilizar los conjugados, es decir, raíz de x más h, ahora más raíz de x, entre raíz de x más h, más raíz de x. De tal manera que cuando hacemos esta multiplicación, aquí a final de cuentas, ¿esto cuánto da? Si se fijan otra vez es el truquito o el artificio algebraico, para no llamarle truquito, de que esto, cuando está multiplicando, ¿cuánto se vuelve? Esto de aquí. 1. Exactamente, esto es un 1. Entonces, este tipo de artificios algebraicos son muy comunes en cálculo. Multiplicar por 1, dividir entre 1, sumar 0, restar 0, como ustedes lo quieran ver. También, por ejemplo, potencias a veces de repente funcionan. Potencias 1, elevar a la 1, pero que ese 1 se vea también de una manera muy particular, como estos, como este 1 que estamos teniendo aquí. Y entonces, aquí ya me estaba adelantando, esto es el límite cuando h tiende a 0, y ahora vamos a escribir lo siguiente. En la parte de arriba, como ya son conjugados cuadráticos, solamente vamos a escribir x más h, que es el cuadrado de esta raíz, menos el cuadrado de la otra raíz, que solo es x. Entre, aquí, la h, perdón, entre h por, y sería raíz de x más h, más raíz de x. ¿Y qué pasa? Pues algebraicamente tenemos en la parte de arriba x menos x, estos nos dan 0, aunque aquí ya taché también la h, déjenme quitarla de ahí del camino, la h por aquí. Ahora sí, ya cancelamos las x, pero también nos damos cuenta entonces de que aquí tenemos la h multiplicando ya solita arriba y en el denominador. Y al final esto se convierte entonces en el límite cuando h tiende a 0,
ya solamente ¿de quién? De 1 entre raíz cuadrada de x más h más raíz de x. Y así como lo hicimos en el caso de hace rato. Aquí solamente una función, solamente esta raíz cuadrada de x más h depende realmente de la h. Si la h tiende a 0, ¿a dónde tiende esta raíz? A X. Solo a x, entonces sería raíz de x más raíz de x, aplicando ya teoremas de límites y todo lo que necesitamos. Y al final entonces llegamos a ¿quién? A 1 entre 2 veces raíz de x. Ahora bien, déjenme ponerlo entonces de otra manera. Esto es un medio, y aquí el 1 entre x lo vamos a escribir más bien como raíz de x a la menos 1. Pero entonces, recordando propiedades de exponentes, esto es un medio por x a la menos un medio. Nuevamente, ¿qué es lo que está pasando entonces? Pues si ustedes se fijan, si recuerdan, aquí teníamos derivada respecto a x de x a la un medio, y hasta el final estamos obteniendo que se baja el exponente, un medio, por x a la un medio menos 1. Un medio menos 1 nos da precisamente un menos un medio. Entonces sigue siendo válida. Para la raíz cuadrada. Y no solamente para la raíz cuadrada. Si nosotros hiciéramos esto para la raíz cúbica, por ejemplo, utilizaríamos la parte de los conjugados cúbicos. Va a ser más engorroso, es más lata, digamos, por decirlo menos. Pero algebraicamente también vamos a llegar entonces a que con la raíz cúbica igual funciona. Sigue funcionando para la raíz cúbica. Y funcionaría para la raíz cuarta, raíz de cualquier grado que ustedes quieran. Y combinando entonces todas estas raíces, que a final de cuentas son las fracciones simples de 1 entre algún número, con los exponentes enteros, pues ya tendríamos nuestra fórmula para cualquier racional. Entonces resulta que la derivada respecto a x de x a la n es igual a n por x a la n menos 1 para todo n ahora en q, en los racionales. Y bueno, regresando un poquito a lo que va a ser el ejercicio que ustedes van a tener que hacer, el ejercicio 12. Aquí la única diferencia es que ese ejercicio lleva una suma, pero la suma no nos va a causar ningún trabajo porque aquí déjenme ponerlo en negro para hacer nada más la modificación. En el caso de la derivada respecto a x de raíz de x más 2, creo que es. Déjenme ver la pantalla. No, x más 1, el ejercicio 12. Entonces aquí, más 1. Pues en realidad la suma no nos va a causar ningún problema. X más 1 aquí. Porque aquí arriba, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues ahora sería, aquí por ejemplo, más 1, aquí también más 1, aquí más 1, luego con este menos paréntesis más 1, aquí igual más 1, y luego aquí, si se fijan, sería ahora también el 1 con el menos 1, se van a ir, nos da más 1, más 1, más 1 otra vez, más 1. O sea, nada más hacer estas adecuaciones, ¿no? Y aquí entre paréntesis, también más 1. Pero es lo mismo. Como les decía, la idea va a ser la misma siempre. Si nosotros tenemos que trabajar con alguna raíz cuadrada, seguramente vamos a utilizar este artificio que nos dijo su compañero de multiplicar por los conjugados. Si es una raíz cúbica, hay conjugados cúbicos también, y hasta ahí vamos a llegar. Porque ya conjugados de grado 4 ya son mucho más feos. ¿Dudas hasta aquí? A mí me surgió uno, comparándolo con lo que hicimos de hace rato. Por ejemplo, hace rato, bueno, o sea, ya sé que obviamente está bien esto, ¿no? Nada más que quiero entender por qué. Porque aquí él escribió como quedaron dos veces la X. Quedaron, no olvídalo, creo que ya vi por qué, por la suma, ¿no? Porque hace cuenta, o Sí, sea, exactamente. quedaba, Sí, sí.
Sí, Sí, porque hace rato exactamente. quedaba sin suma, se multiplicaba, se elevaba al cuadrado y aquí es suma y pues, se suma nada más uno más uno y dos. Ah, que ya. Ok, ok. Exactamente. Cierto. Pequeño detalle, aquí es la suma. Muy bien. Y sí, es eso, es un pequeñísimo detalle, pero aquí es una suma y en el otro es un producto. Pero sí, son pequeños detalles que si se fijan, si luego andamos con la cabeza en otro lado, como a mí me sucede muy seguido, de repente cometemos justo estos errores. Entonces, sí se parece mucho a lo que hicimos hace rato, solo que ahora pues es una suma y hace rato era un producto. Se sigue respetando de cualquier manera la operación que tengamos enfrente. Cuando fue un producto quedó al cuadrado, ahora que suma pues es 2 veces esa raíz. Una pequeña diferencia nada más. ¿Alguna otra duda? Bueno, em, les comparto la lista. Su compañero que decía que si podemos hacer uno, ¿quiere hacer algún otro? Aparte del que les digo que es muy parecido al 12, que de hecho pues nada más es esa modificación del que acabamos de hacer. ¿Quiere checar algún otro? Esto, o sea, para ya como resolverlo de forma generalizada como lo hicimos anteriormente, o sea, de caso, o ya uno como tal, así con, con números. No, directamente de la lista. Por eso les estoy compartiendo ahora la lista. Alguno de esta lista, digamos. Ah, el último, no se podría. El último, como les digo, en realidad es igualito a lo que acabamos de hacer, nada más que ahora con el conjugado cúbico. Si quieren lo dejamos nada más hasta ahí y ustedes lo completan para que les ayude con la mitad, digamos. Vamos a hacer entonces déjenme ver, raíz cúbica de x más 1. Bueno, ahí el más 1 en realidad está de más, no lo vamos a utilizar. Pero entonces, ejemplo, ¿qué es el 15, no? De la lista. Lista 6. No, profe, Es mejor, ¿qué pasó? no sé si se pueda mejor otro. Uno que tenía como exponente abajito, o sea, era un racional con exponente abajito. Déjame checar, a ver. Racional con exponente abajo. ¿Cuál de todos? Así Porque hay como tipo varios. el 10 o el 11. El 10, el 11. Bueno, en realidad aquí en estos casos, la verdad es que va a salir casi directo, porque casi todos lo estamos trabajando abajo. De hecho, si recuerdan, déjenme, les comparto nuevamente lo que era la parte del cociente, aunque no, más bien eso fue al inicio. Estos se van a hacer muy parecidos a como lo hicimos con lo del cociente. Déjenme, les comparto, déjenme, lo busco más bien, porque ya no sé dónde quedó. Ay, a ver, les comparto ahora Acrobat. Se va a hacer así, muy parecido a lo que hicimos para el cociente. Solamente que el cociente ahora vamos a tener que considerar que tenemos potencias. Pero se hace básicamente así como hicimos el del cociente. También por eso quería checar este, porque como ya vienen varios cocientes, la técnica va a ser la misma. Tenemos cociente en el numerador, o más bien una resta de dos cocientes en el numerador. Lo que hacemos es aplicar propiedades de, en este caso, resta de fracciones. Entonces, ahora el cociente ya queda abajo, etcétera, etcétera. Pero es de verdad casi lo mismo que estamos haciendo aquí. Si quiere lo hacemos. Entonces, ahora vamos a borrar, que ya no fue el 15. El 10 me parece que es, ¿verdad? Entonces, el 10 de la lista 6. Y era derivada respecto a x de 1 entre, y déjenme ver. Ah, no, ese es el Acrobat. 1 entre x menos 1 al cuadrado. Entonces, por definición, pues es el límite cuando h tiende a 0. Aquí funciona mucho mejor esa definición que la otra. Entonces, vamos a utilizarla. Generalmente, cuando estamos trabajando con la definición sobre una función en general, funciona mejor esta definición que las otras. Pero ya cuando es algo puntual, pues sí funciona que la x se acerque a ese número.
Entonces son cuestiones ahí un tanto de detalle. En este caso nos preguntan la derivada general. Y evaluamos entonces aquí 1 entre, pues va a ser x más h menos 1 al cuadrado menos, y de este lado 1 entre x menos 1 al cuadrado. Todo esto entre h. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo mismo, justo lo que les decía. Nada más déjenme borrar aquí esta rayita. Este es límite cuando h tiende a 0 y hacemos las operaciones. Nos queda abajo la h dividiendo y vamos a hacer esto entonces. X más h menos 1 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado. Y en la parte de arriba entonces nos queda x menos 1 al cuadrado menos ahora x más h menos 1 también al cuadrado. Y aquí a lo mejor el pequeño problema que se puede presentar es que no recordamos cómo hacer esto cuando tenemos 3. Elevar un trinomio al cuadrado, pero es básicamente lo mismo. Seguramente sí se acuerdan de cómo elevar un binomio al cuadrado. Esto es x cuadrada menos 2x menos, no, más 1, y ahora sí menos. Y un trinomio al cuadrado es casi igual. De hecho, se lo pueden aprender de la siguiente manera. Para cualquier cantidad de términos, es el cuadrado de cada uno. X cuadrada más h cuadrada más 1. Y los dobles productos de cualquier pareja que se les ocurra. De hecho, de todas las parejas. Entonces, aquí por ejemplo, más 2x por h, más 2x, más 2h. Los dobles productos. Todo esto entre h, que multiplica, y esto lo vamos a dejar igual. X más h menos 1 por, al cuadrado, perdón, por x menos 1, también al cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a obtener? Bueno, seguimos con el álgebra. Pero si se fijan, es básicamente lo mismo que hicimos para el cociente. Algebraicamente nos damos cuenta de algo. Aquí tenemos x cuadrada y el 1. Bueno, se van con la x cuadrada y con el 1. También tenemos menos 2x de este lado. Y aquí es, déjenme ver, no, aquí cometí un error, porque este es un 1. A ver, x menos 1, no. Este es cuadrado, este también es cuadrado, no hay problema, pero entonces los que llevan el 1 son estos dos. Déjenme cambiarlos, perdón. Son este signo y este de aquí también. Este también es menos 2x y menos 2h. Por el signo del menos 1. Ahora sí ya está bien. Y entonces, pues también nos damos cuenta de que el menos 2x que está aquí afuera se puede ir con el menos 2x de adentro. Entonces, este con este, digamos. O sea que aquí, todos los que quedan tienen a la h. Y por dentro del factor nos va a quedar h más 2x menos 2. H, 2x por h, ajá, y el menos 2. Todo esto entre h por x más h menos 1 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado. Y ahora sí, aquí es donde vamos a aplicar entonces la otra cancelación. Tenemos h multiplicando arriba y h multiplicando abajo. Y lo que nos queda, resulta que ya le podemos calcular límites, porque los límites no se van a indeterminar ni nada. ¿Y qué es lo que nos va a quedar? Abajo queda ahora x menos 1 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado otra vez. Y en la parte de arriba el único que tiende a 0 pues es la h. Todo lo demás queda igual, es 2x menos 2. Vamos a pararle aquí tantito. Vamos a agarrar un poco de aire. Ah, perdón, además aquí el signo negativo por fuera. Entonces aquí, perdón. Se me estaba olvidando este signo que está por fuera. Agarramos tantito aire. ¿Alguna duda hasta aquí en el procedimiento? Ya casi acabamos. No. De hecho, venían, bueno, el último de los de límites era como los de esa lista, ¿no? Sí, sí, sí. De los ejemplos que estuvimos viendo la semana pasada, hicimos varios parecidos a los de esta lista. Nada más que esta lista pues ya está más extensa, ¿no? Se supone que la idea es que tienen de dónde agarrar varios ejercicios variados además, valga la redundancia.
Profe, Cocientes, sumas, restas. Ajá, diga. y bueno, por ejemplo, en ese paso, no sé si se pueda, por ejemplo, hacer esto. A lo mejor sí sería más complicado, pero quiero saber si se podría. Por ejemplo, ahí se podría juntar el x menos uno y elevarse a la cuarta y ya resolver, obviamente, si es más Ah, complicado, sí. Sí, 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 sí. pero creo que es más Sí, sí sencillo, se puede. mejor hacer los binomios al cuadrado y a ver si se puede cancelar algo, ¿no? No, realmente no lo escribí porque no quería que se fueran mezclando ahorita con los límites. Pero de Ah, hecho en este siguiente paso ya lo vamos a escribir todo, así como usted dice, x menos 1 a la cuarta, ok, ok. aplicando propiedades de exponentes. Ahora bien, aquí, del de arriba, del numerador, podemos sacar un factor 2 y nos queda x menos 1. Y entonces, ahora sí, esto es menos 2 por x menos 1 al cubo. ¿Y ya? Si se fijan, esto a final de cuentas es la derivada de x menos 1 al cuadrado. Y según la fórmula que obtuvimos el día de hoy, perdón, a la menos 2. Según la fórmula que obtuvimos el día de hoy, ya generalizada también para este tipo de exponentes, exponentes negativos, esto tendría que ser menos 2 por x menos 1 a la menos 3 ahora, que es precisamente este que estamos obteniendo aquí. O sea que, como pequeña moraleja, por algo estamos viendo las fórmulas. Ustedes de hecho ya lo saben, ustedes seguramente ya saben derivar así hasta con los ojos cerrados y todo, una mano atrás. A lo mejor cuando están ligando con alguien sacan una hoja y se ponen ahí a estar haciendo derivados a lo loco para tratar de impresionar a la persona, no sé. Pero bueno, seguramente ya saben derivar. Pero la idea de todo esto es que vean de dónde está saliendo todo lo que nosotros utilizamos, nada más como si fueran fórmulas. Y que de alguna manera aprecien entonces el hecho de que tengamos fórmulas. No son cualquier cosa, no es un formulario que, bueno, pues agarro y lo tiro y ya cuando lo utilice, pues saco otro, ¿no? Esos formularios hace unos 200 años eran muy, muy apreciados, no cualquier persona hacía esto. De hecho, ya si ustedes sabían hacer algo así, ya podían tener su doctorado y todo. Pero pues bueno, ha ido avanzando demasiado toda nuestra civilización humana y pues ahora esto lo enseñamos en medio superior. A veces no sabemos ni de dónde viene, pero miren, de aquí viene todo eso. Y vamos a checar nada más porque según recuerdo vienen las respuestas ahí en el manual. Igual es el manual que les decía que pertenece a un profesor de CIME. Y así es menos 2 entre x menos 1 al cubo. Así, estuvo bien entonces lo que hicimos. Menos 2 entre x menos 1 al cubo. ¿Dudas? No. Bueno, pues lo dejamos hasta aquí entonces. Mañana vamos a ver la parte de composición de funciones, la derivada entonces de una composición que ustedes la conocen como regla de la cadena, muy bonita, también nos sirve muchísimo para una enorme variedad de funciones. Y un pequeño corolario, ese sería un teorema, la fórmula de la función compuesta, y un pequeño corolario, es decir, algo que vamos a obtener casi de inmediato, que es la derivada de la función inversa. Muy, muy bonito también. Vamos a recordar lo que es la función inversa y la vamos a derivar, sin saber a qué nos estamos refiriendo. Y con eso ya prácticamente vamos a terminar todo lo que tiene que ver con derivadas algebraicas. Y pues nos vamos a enfrentar entonces a una enorme decisión. Comenzamos con, bueno, eso sí, vamos a comenzar con aplicaciones, en particular de funciones algebraicas. Hay muchas aplicaciones. Y ustedes van a decidir si prefieren que empecemos con cálculo integral desde el punto de vista algebraico. Y para el tercer parcial dejamos entonces todas las funciones trascendentes. O desde ahorita empezamos con funciones trascendentes y terminamos con cálculo diferencial. Y el tercer parcial, puro cálculo integral. Pero eso, váyanle pensando. Yo creo que el día... no, con ustedes nos toca el miércoles, perdón. Yo creo que el día jueves estaremos tomando esa decisión de si continuamos con todo lo algebraico
o con todo lo diferencial. Por mientras, en el chat, por favor, vayan poniendo presente para el pase de lista y nos vemos el miércoles. Que tengan